Hola, soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación, padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Nuestros hijos tienen más necesidad de modelos que de críticos. Se miran en nosotros para convertirse en adultos y, nos guste o no, copian de nosotros todas nuestras actitudes, nuestras opiniones, nuestras expresiones y, lo que es más importante, copian nuestra forma de afrontar la vida. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir que para educar a un hijo, primero has de hacer algo tú, que es educarte a ti mismo. El programa de hoy va de padres, no de hijos, va de aprender, no de enseñar, va de aceptarte tal y como eres para desde ahí aceptar a tu hijo. Y para aprender a aprender, tenemos con nosotros dos profesionales que hemos invitado para que nos hablen de sus proyectos. Mariola Lorente, especialista en adolescencia, educación y creatividad. Mariola es licenciada y máster en filosofía, titulada en disciplina positiva y filosofía con niños. Esa asignatura que ya no existe en los currículums. Bueno, es una disciplina muy chula que se hace más de manera extraescolar, en talleres y demás, y que consiste básicamente en darles voz a los niños, que muchas veces nos sorprenden. Qué gusto que vuelva la filosofía a los currículum, la verdad. Mariola es investigadora y documentalista, responsable de las herramientas de la comunidad de la Universidad de Padres, un proyecto coordinado y gestionado por la Fundación Edelvives. Apasionada de la lectura y del cine, y eso se refleja, como veremos, en su trabajo. Bienvenida, Mariola. Gracias por invitarnos. Gracias a ti, sin duda. Alicia Torres, que un día cambió la gestión de centros culturales de distrito por los zahones y las riendas y comenzar a no solo susurrar a los caballos, sino a enseñarnos a los demás a comunicarnos con ellos. Alicia es experta en competencias emocionales, en estrategias grupales y en trabajo con grupos inteligentes, y en la actualidad, ayudada de sus caballos, educa a familias en el entendimiento y en el fortalecimiento de vínculos. Caballos que educan es el nombre de su proyecto. Y sin silla y pie a tierra, gracias, Alicia, por estar aquí. Te doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias a ti por invitarme. Gracias a las dos por aceptar mi invitación y, sin más preámbulos, comenzamos. La Universidad de Padres es un proyecto de investigación y formación especializada online para ayudar a los padres en el desarrollo de su proyecto familiar. Mariola, cuéntanos, ¿cómo surge y de quién partió la idea de crear la Universidad de Padres? Es una idea que nace de José Antonio Marina hace ya pues más de 10 años, serán 11 o 12. Él siempre hablaba de promover una movilización educativa en toda la sociedad, porque la idea es que todos educamos, queramos o no, y para bien o para mal. Y al final la educación es algo que nos interesa a todos y que revierte positivamente en toda la sociedad, aunque tú no tengas hijos o tus hijos sean mayores. Entonces, bueno, la idea es que las familias, obviamente, junto con la escuela, es uno de los principales motores educativos de la sociedad. Y entonces, bueno, lo que se trataba era de darles un apoyo, unas herramientas, unos conocimientos, porque sí que últimamente se ha investigado mucho sobre parenting, sobre el cerebro. Todas esas investigaciones las podemos aplicar y las podemos utilizar para educar de una mejor manera a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no aplicarlo? También es cierto que ahora con Internet hay mucha información muy dispersa, a veces muy contradictoria, y los padres no saben muy bien un poco a dónde acudir, qué mirar, de qué fiarse. Entonces, nuestra idea es, lo que hacemos es estar muy al tanto de todas las investigaciones, tendencias, publicaciones, etcétera, y un poco recopilar toda esa información y presentarla de una manera pues accesible a las familias. No tenemos un modelo, no decimos a la gente lo que tiene que hacer, sino mira, pues esto es lo que hay, esto es de lo que se habla, puedes usar estos recursos, estas herramientas, en esta edad es habitual que te ocurran estos problemas o que te dificultades, sí. Efectivamente, y un poco como una caja de herramientas, ¿no? De recursos que los padres pueden utilizar e ir viendo, pues según también cada familia es distinta, cada niño es distinto. Sin entonces, duda, claro. Pues en función del tipo de familia que se es, pues los estilos de cada familia, que
puedan ir eligiendo un poco ese proyecto familiar. Pues la formación para padres está estructurada en 3 tipos de propuestas: los cursos anuales, los seminarios y actividades presenciales. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el curso anual es un curso que se realiza en función de la edad de los hijos. Son cursos que son de 0 a 16 años. Las familias que pues un hijo de 3 años se apuntan en el aula 3, así en el aula 15, etcétera. Son cursos que duran desde octubre hasta marzo y en los que tienes constantemente la presencia de un tutor que te va acompañando a lo largo de todo el curso, te va orientando y es el que propone las actividades. Son unos cursos que combinan mucho la teoría y la práctica, es decir, no solo hay contenidos escritos para leer, en los que vemos, por ejemplo, pues, los principales hitos del desarrollo evolutivo del niño en esa edad, que es lo típico de los 7 años, de los 14, etcétera. Porque un poco la idea es que el conocimiento tranquiliza. Entonces, si tú sabes pues que con los 2 años te vas a encontrar las rabietas y que eres lo normal, que le pasa a todo el mundo y qué puedes hacer ante eso, pues hombre, ya un paso importante hemos dado. Sí, por lo menos nos relajamos, es decir, Sí. Mi hijo no es nada especial, está ocurriendo lo que era de esperar y uff. Todos los cursos tienen eso, tienen, aparte de la teoría, las actividades prácticas, que son propuestas a veces simplemente de reflexión o para hacer en familia, para hacer con los hijos, que las va proponiendo el tutor. Y luego la idea es, entre todos los alumnos, comentarlo en los foros, porque al final se genera ahí como también una comunidad de aprendizaje, que es lo que llamamos la tribu UP, que es muy bonito, a los alumnos les encanta, porque realmente donde ellos están se ayudan unas familias a otras, se apoyan, comparten sus inquietudes, sus problemas, soluciones, o sea, incluso recetas de cocina, planes de ocio. Claro. Al final ya es, ellos tienen ahí la última palabra. La idea es eso, crear una tribu, ¿no? Que es lo Eso que es. hoy en día lo habíamos perdido y tenemos Gracias que intentar ahora a la generar. tecnología, pues lo podemos hacer de manera Qué virtual. bueno, claro, Todas efectivamente. nuestras propuestas son online, de manera que cada familia pues se pueda organizar un poco a su ritmo y dedicar el tiempo del que dispone. Y luego, por otro lado, tenemos los seminarios, que son cursos más cortos y más concretos. O sea, son de 8 semanas de duración, van a empezar ahora en abril, y son sobre temas ya más concretos que no necesariamente son de cada edad. Tenemos tanto para niños pequeñitos, para adolescentes o para edades amplias, porque son temas genéricos, como puede ser vida saludable o prevención de riesgos, que bueno, Sí, que no son se temas que se deben de circunscribe tratar a todas las edades. Sí. Eso es. Y luego los cursos presenciales o actividades presenciales. Bueno, en todo principio online. sí, es todo online. Sí que tenemos previsto de cara al año que viene introducir algo más de esto, porque son cosas que las familias también nos demandan. Claro. Y intentamos estar ahí siempre atentos a responder a sus necesidades. Consiste en desvirtualizar, ¿no? Esas tribus, pero bueno, eso irá llegando. De momento han ocurrido, creamos ha la habido tribu. encuentros presenciales que incluso han partido de los propios alumnos, ellos han hecho quedadas, nos hemos conocido con los tutores y al final sí, salir un poco también del mundo virtual. Del mundo virtual. Da la sensación de que hoy en día las relaciones entre los padres y los hijos, sobre todo durante la adolescencia, es como más tirante que nunca. Mucha exigencia, poca complicidad. Nosotros, los que estamos aquí escuchando, fuimos educados con el porque lo digo yo que soy tu madre, pero nos encontramos con que nuestros jóvenes hoy en día tienen su propio criterio y además lo exponen. ¿Qué propuestas tiene la Universidad de Padre para las necesidades específicas de los padres adolescentes? Sí que es verdad que la adolescencia como que tiene muy mala prensa, parece que ya nos da a todos un terror, antes de que llegue ya están muchas familias como echándose las manos a la cabeza, oh, madre mía, cuando llegue la adolescencia lo que me espera. Y bueno, a ver, en la Universidad de Padres ahora mismo tenemos 2 cursos específicos enfocados para adolescencia, uno que es una visión positiva de la adolescencia, que ya da muchas pistas de lo que va a consistir, y otro curso que es una novedad de este año, que es exclusivamente de comunicación con adolescentes, que es una de las carencias, un poco de las dificultades principales de esta etapa. Nosotros lo que intentamos es un poco desmitificar y quitar toda esta mitos negativos que hay sobre la etapa. Para nosotros realmente es una etapa que es muy bonita, porque además nos lo confirma la neurociencia. Las últimas investigaciones lo que dicen es que es la segunda gran edad de oro del aprendizaje. O sea, el cerebro entero se está reconfigurando y tenemos unas posibilidades infinitas. O sea, los chicos es que están definiendo su personalidad, quiénes van a ser, su identidad. Entonces, hay mucho que podamos hacer. Sí que es cierto, obviamente, hay problemas, hay conflictos, tampoco vamos a negar la realidad. O sea,
por la propia reestructuración cerebral, pues es que se producen choques, ¿no?, entre las emociones, la parte del control de los impulsos todavía no está muy desarrollado, entonces se dejan llevar por la emoción. Luego también el tema de que se vuelcan hacia el exterior, quieren estar, les importan sus amigos y no sus padres. Claro. Entonces también eso los duele. padres lo viven un poco como, en cierta manera, un duelo, que han perdido a su niño que les hacía caso en todo y que siempre les daba besos y abrazos. Pues bueno, un poco lo que queremos es acompañar a las familias en ese proceso, que no se lo tomen tan a la tremenda, y también un poco cómo pueden hacer los adultos, cómo pueden poner de su parte, pues para afrontar esa etapa de la mejor manera posible. Y está claro que los adolescentes de hoy en día no son como cuando fuimos nosotros adolescentes. No, para nada, claro. El mundo ha cambiado muchísimo, la sociedad es bastante distinta, la forma de relacionarse de ellos también es muy distinta. Entonces, bueno, a lo mejor lo que hicieron nuestros padres con nosotros quizá no nos sirve, o sea, que no está mejor ni peor, pero se nos queda corto. Entonces, por eso, pues veo que también es bastante útil el poder tener un sitio al que acudir, pues un poco para formarte y para adquirir estos recursos que nos pueden faltar porque los tiempos son distintos. Recursos que consisten también en un cineforum, en un club de lectura, que además coordinas tú junto con el blog. Además, el blog tiene unos contenidos bastante ajustados, a decir, ostras, eso era justo lo que yo quería descubrir. Pero es que además eres tutora del Seminario de Educación Afectivo-Sexual, sí, dentro de la Universidad de Padres. Y desde esa área, ¿cómo educarnos como padres para romper los mitos del amor romántico y no trasladárselos a nuestros hijos? Este es un ejemplo también justo de lo que acababa de comentar, que es algo de lo que se está empezando a hablar hace relativamente poco tiempo. Antes nosotros no éramos muy conscientes de esa visión mitificada, idealizada del amor y de las relaciones. Los príncipes azules, esos que destinan. La media naranja, el destino, tu alma gemela, sí. Entonces, claro, estamos empezando nosotros como adultos un poco a despertarnos, a abrir los ojos y a ver sobre todo qué consecuencias tiene eso. Por ejemplo, o sea, en qué situación coloca eso a la mujer, ¿no? Que el ser pasivo, que tiene que ser salvado por el príncipe, y como que sin amor o sin una pareja a tu lado estás incompleto, no puedes ser feliz. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que tenemos un poco que ir acabando ya con eso. La forma de hacerlo en familia, bueno, sobre todo, muy importante, por el ejemplo, tengamos pareja o no, claro, la actitud que tú demuestres, es decir, de una persona segura, completa, con autonomía, con tus propios intereses, que no se deja, que no hay que hacerlo todo por amor, o que tu felicidad no depende de otra persona, ¿no? Que somos seres completos y ya está. Y la pareja nos complementa, pero no nos tiene que salvar de nada. Pues por un lado, eso, dando el ejemplo y demostrándolo a nuestros hijos, porque al final, por mucho que digamos, ellos se quedan con lo que ven. Y además ven entre líneas, leen entre líneas muchas de nuestras actitudes. Y luego, claro, pues también, por supuesto, educando en igualdad a niños y a niñas, y con todo el tema de cuentos, películas, universo Disney, etcétera. Somos partidarios de no hacer una crítica o prohibirlo ni censurarlo, sino utilizarlo, pues son unas excelentes herramientas para la reflexión y para también ver qué opinan ellos, cómo lo ven. O sea, claro, no tenemos que ir con el sermón por delante. Primero, pues vamos a preguntarles, vamos a hablar con nuestros hijos y vamos a implicarles en cómo ven ellos esas cuestiones. O sea, la educación igualitaria y la coeducación, ¿dirías que podría ser una de las soluciones para mejorar las relaciones afectivas de nuestros? Sin ninguna duda, es absolutamente necesario que vivimos o sea, aunque parece que hemos avanzado mucho y que hemos cambiado mucho, es que nos cuesta quitarnos todavía lo de el tema de las cosas de niños y de niñas, o los colores o los juguetes, y bueno, y ¿por qué, no? O sea, al final, si es que todos tenemos las mismas capacidades y podemos hacer cualquier tipo de cosa, y es algo que lo tenemos muy integrado, no es algo que hacemos a posta. Nadie quiere discriminar o tratar de manera distinta, pero pues al final, por el tipo de sociedad en el que vivimos, son cosas que tenemos como asumidas, y bueno, por lo menos plantearnos si realmente eso tiene que ser así, y a qué conduce eso y qué consecuencias tiene eso luego en el futuro. Si no queremos seguir reproduciendo ese modelo de sociedad, pues tenemos que educar de manera distinta. Por eso están casi 10.000 padres y madres realizando los cursos de educación del talento, que son cursos virtuales, pero ¿en qué consiste la educación del talento?
Bueno, el talento es un concepto que nace de toda la filosofía de José Antonio Marina. Él ve la inteligencia, que su objetivo no es para tener mucho conocimiento o mucha sabiduría, sino ve la inteligencia en acción. Es decir, la inteligencia tiene un fin práctico, que es dirigir bien la conducta y dirigir bien la propia vida. Es decir, que por muchos conocimientos que tengas, tienes que tener también, aparte, unos valores, unas metas, unos objetivos y saber movilizar tus recursos para conseguirlos. Nosotros, cuando hablamos del talento, no se trata de un éxito académico o laboral, ¿no?, para tener el mejor trabajo y el mejor pagado. No. Es una visión integral de la persona, en la que están también incluidas, por supuesto, la parte emocional, la parte de relaciones, la parte de la capacidad de superar la frustración, superar las dificultades. Entonces, es esa idea de un modelo muy integrador, que lo vamos trabajando a lo largo de 6 grandes objetivos que van apareciendo en todos los cursos, se van repitiendo de manera recurrente, claro, siempre en función de la edad de los niños, ¿no? Claro. Cada vez se va complicando un poco más, pero bueno, la idea es esa, al final vamos a conseguir, pues, ayudar a nuestros hijos a que sean adultos felices y personas libres, completas, responsables. ¿Y cuáles son los cursos estrella que ofrecen la Universidad de Padres? Porque en estos momentos estáis en plena campaña de matriculación de seminarios. Efectivamente, están abiertas las matriculaciones de los seminarios. La información se puede consultar en nuestra web, que es www.universidadepadres.es. Ahí vienen todos los seminarios. Ahora mismo estamos ofreciendo 9 en total. Y, por ejemplo, el año pasado hicimos uno nuevo sobre mindfulness y fue el seminario estrella, tuvo muchísimo éxito, se apuntaron muchas familias. Y también, por ejemplo, todo el tema de adolescentes y de comunicación nos lo piden muchísimo. El tema de afectivo sexual, que hicimos recientemente un webinar, también tuvo muchísimo éxito. Y luego, para niños pequeños, hablamos del tema del juego libre, del desarrollo del lenguaje, la animación a la lectura. Al final intentamos ser bastante completo y cubrir todos los aspectos. ¿Quién se inscribe? ¿El padre, la madre, la familia? Pues tenemos de todo, porque, por ejemplo, si eres una pareja, te puedes inscribir con un usuario que es un usuario compartido, que luego indistintamente accede el padre o la madre. Y, de hecho, cada vez yo observo que tenemos más papás apuntados, que se apunta el papá y son los padres los que hacen las actividades y los que participan en el foro, que, oye, me parece una noticia muy buena. Porque hasta ahora, hasta hace nada, hasta ya mismo, la educación está reglada. Era cosa de las madres, ¿cierto? Sí. Y luego, la verdad, también bastante diversidad y bastante heterogeneidad, familias de muchos sitios. Tenemos también abuelas, tíos, o sea, un poco de todo, que a mí eso me parece maravilloso, porque es que esa variedad es al final lo que enriquece el aprendizaje. No, y además a un niño no le educa solamente el padre o la madre, le educan los tíos, las abuelas, el entorno. ¿Eres madre? No. No. ¿Con qué curso te quedarías tú de decir, ay, si fuera madre y lo necesitara, sin duda lo hacía? ¿Cuál es tu niña bonita? Creo que la adolescencia. Pero porque es una visión muy chula y aparte, bueno, lo haría desde el principio, porque creo que un poco la educación es un trabajo a largo plazo y un trabajo lento, y creo que es importante no perder de vista un poco el objetivo de lo que queremos conseguir, que muchas veces es inevitable porque nos come el día a día y las prisas y el estrés, pero creo que antes de, cuando llegamos a casa y nos toca el tiempo de familia, un poco de pararnos, respirar, olvidar todo el estrés y relacionarnos con los niños de una manera más pausada, más calmada, más respetuosa, porque durante toda la infancia vamos a ir poniendo las bases de la relación que luego se verá en la adolescencia. Cuanto más sólido hagamos esa base, mejor relación tendremos durante la adolescencia. O sea, que se trata de que volvamos a disfrutar. Totalmente. Disfrutemos del hecho de ser padres, de educar. Eso es, a disfrutarlo, hacerlo con alegría, sin complejos, sin perfeccionismo. No tenemos que conseguir hacer todo perfecto y ser los mejores en todo. Y ya está, somos seres humanos, somos imperfectos y a partir de ahí podemos trabajar para mejorar. Es que más que imperfectos, yo creo que vivimos en un mundo constante cambio y lleno de posibilidades, y los padres hemos de aprender a detectar las oportunidades para colocarnos y colocar a nuestros hijos en la mejor posición para afrontarlas. Pues eso, de eso se trata. Efectivamente, pues muchas gracias, Mariola, por traer hasta Libertad FM las Universidad de Padres. Pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Aquí me quedo.
Caballos que Educan es el proyecto sobre educación asistida por caballos que lidera Alicia Torres. Alicia es pedagoga, posgrado en neuropsicología y experta en educación emocional. Caballos que Educan surge de la unión de sus 3 grandes pasiones: la educación, el estudio del cerebro y los caballos. ¿Cómo se te ocurrió, Alicia, un día mezclar todo eso en una olla? Pues las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Tu propia historia y tu propio fluir te va llevando a que tu afición se convierta en algo que cada día te va interesando más. Una madre enferma te hace aprender cosas sobre el cerebro, enferma en este caso de un ictus, y me tuve que hacer muchas preguntas y me las empecé a contestar a través del conocimiento del cerebro. Y luego mi pasión de salida, que había sido siempre la educación, porque mi idea de un mundo mejor y, como decía Mariola, de un mundo más feliz, tiene que ver con ese estar en equilibrio y en satisfacción. ¿El caballo es algo que apareció últimamente en tu vida? O sea, ¿es algo que ha estado siempre presente desde tu infancia o es una pasión que repentinamente llegó? ¿Te miró un caballo y te enamoraste? Pues fue un flechazo a primera vista, sí, es verdad. Yo recuerdo que estaba... La primera vez que me dio el flechazo fue estando en una playa en Matalascañas. Y bueno, vi pasar unos caballos y mi primer pensamiento es yo quiero volar ahí con ellos, porque era una sensación de ingravidez. Lo que veía a los jinetes era, pues eso, como el mito casi de un unicornio. Claro. Para mí siempre han sido unicornios los caballos, internamente. Caballos para educar, caballos para ayudar, para mejorar la salud, pero un caballo, ¿y por qué un caballo y no otro animal que se considera habitualmente terapéutico? Pues la verdad es que los caballos tienen muchas cosas interesantes. Es verdad que se puede trabajar, y vamos a utilizar la palabra terapia, aunque luego os explicaré un poco que no es mi enfoque terapéutico, sino es un enfoque de desarrollo personal más bien y de desarrollo de la comunicación y desarrollo social, aunque eso no quita que puedan acudir personas que tengan necesidades especiales. Pero mi idea es trabajar las capacidades fundamentalmente y hacer de ellas fortalezas para afrontar la vida de otra manera. ¿Y por qué el caballo? Pues en realidad el caballo tiene la ventaja de que es animal de presa. Es una de sus ventajas. Entonces las respuestas que da son muy bonitas porque es que te dejan plantados. Entonces un perro a lo mejor cuando se enfada no te deja plantado, entra en lo que comparte con nosotros, que es el modelo cerebral ante el miedo y ante la presión de agresión. Y en cambio el caballo no, el caballo está centrado en otro mecanismo que nosotros también tenemos, que es el de la huida. Claro. Pero es muy chulo, la huida y la congelación, porque también tienen este punto, las dos cosas, pero muy poquito el ataque no va con ellos. Siempre que hay alguna conducta de tipo agresivo en un caballo es defensiva, no es ofensiva. Y pues eso es un poco la respuesta que ellos dan. Y luego la segunda ventaja que tiene es que un perro, el contacto que tienes con él es mucho más limitado físicamente, ya fisiológicamente, que el que puedes tener con un caballo. Ya, porque es más pequeñito. Claro, por el tamaño, porque tú puedes estar sobre un caballo. Pocos animales te permiten esa ventaja, ese contacto tan íntimo que aporta un montón de cualidades y de calidez. Claro, esos cuerpos tan grandes, tan calentitos, tan pausados, ¿no? Sí. Realmente. Sí, además cuando se estaba oyendo hablar, a mí todo el rato me acudía una palabra y es slow, porque estábamos hablando de las prisas, yo he visto muchas veces a las mamis llevar de las manos esquiando, como yo digo, a los chavalines para el cole y todas esas cosas. Y este mundo en el que hemos decidido meternos a esta velocidad y con los precios que estamos pagando con ellos, que son muchas depresiones, que es mucho malestar, y es una educación con muchas deficiencias y con muchas prisas, fundamentalmente. Y ahí entran los caballos. Y ahí entran ellos a meter un ritmito, que para empezar, el ritmito que ellos meten es meternos un corazón 5 veces mayor que el nuestro con 40 pulsaciones por minuto. Nosotros tenemos 70 y tantas, alrededor de 70 y algo en reposo. Entonces, esa diferencia, y esto lo hemos comprobado trabajando, los caballos te bajan el ritmo, las pulsaciones, y te bajan el ritmo cardíaco, porque hay un fenómeno que también hay entre humanos. Lo que pasa es que entre humanos tiene 1,5 metros aproximadamente de influencia,
y en ellos son 14 metros, que es el que te meten en pauta cardíaca, en su pauta cardíaca. Sincronizan. Empezamos a latir al tiempo. Es como cuando estás enamorado, lates con el corazón del otro, te miras a los ojos y lates con el corazón de tu amado. Pues en este caso latimos con el caballo. Por eso yo cuando empecé a ir por allí, que como te he dicho, yo empecé con 30 y tantos años, yo no sabía nada de caballos. Pero cuando me acerqué a ellos, pues fue una sensación de paz, de tranquilidad, que yo siempre decía, sí, aquí yo nunca puedo estar enfadada, yo tengo un carácter bastante potente, por no decir que me enfado con facilidad. Bueno, es una forma muy discreta de decirlo. Una perífrasis muy elegante, sí. Entonces, allí no puedo estar enfadada, allí algo pasa, y yo empecé a decir, ¿esta magia de qué va? Y aprovechando esta parte de investigación que estaba haciendo sobre el cerebro humano, pues al tiempo fue creciendo mi curiosidad también por el cerebro del caballo, en paralelo los dos. Porque se comunican con nosotros, ¿verdad? Mira. ¿Y qué nos cuentan y cómo lo hacen? Porque un caballo es un caballo que dice poco. ¿Poco? A lo mejor es que no aprendimos el idioma. Eso puede ser, sí. Mira, en 2012 hubo una reunión muy bonita que terminó con lo que se llama el Manifiesto de Cambridge, que fueron más de 20 científicos, sobre todo neurocientíficos, que dijeron que el caballo tiene conciencia, dijeron que tienen conciencia de su propia existencia y que tienen una manera particular de inteligencia. Ahora que hablamos muchas veces de inteligencias múltiples, ellos tienen una inteligencia especial y una de las que tienen súper desarrolladas son dos que nos interesan mucho, son las dos que componen la emocional, la intraemocional, porque ellos tienen mucha relación consigo mismos, y la consigo mismos, que es decir, con su propio interior. Entre caballos, con su propiocepción, sí, eso es. con sus sensaciones, son terriblemente delicados, con todo lo grandones que son cuando están malitos, te encogen el corazón, porque son tan sensibles y te explican tanto qué me duele, dónde me duele, por qué me duele. Pero la gran historia de ellos es que también te cuentan dónde te duele a ti, no solo dónde les duele a ellos. Esa es la jugada de esta sincronía que se produce. Si tú aprendes este lenguaje, que fue lo que yo hice un poquito, pues los caballos hablan hasta por los codos. O sea, a veces les tienes que decir ya que se callen un poquito. Y no hablan como nosotros creemos, con voz. Hablan mucho más de lo que es nuestro paraverbal. Gestos, sí, miradas, posiciones, gestos, por ejemplo. Sus colas, Cuéntanos. sus orejas, sus posiciones, depende de cómo se sitúan en el espacio, los respetos por el espacio. Ellos, al ser animal de presa, una de sus leyes fundamentales es la sincronía, que de eso también nos beneficiamos los humanos, porque ellos nos permiten montarlos por la sincronía, porque quieren sincronizarse con nosotros para la huida. Entonces ese es el principio fundamental de que te permitan ser montados. Es un regalo del unicornio. O sea, que según ponen las orejas, según ponen el rabo, y están hablando. Quien sabe, lee. Eso es, te están hablando de su molestia emocional, de si es una proximidad excesiva, y al tiempo, como te digo, están haciendo una interacción contigo, que a mí me explican que la persona con la que estoy trabajando, el grupo de personas con las que estoy trabajando, están haciendo esto, lo otro, están pensando, detectan los bloqueos cerebrales, detectan cuando las personas nos metemos en neocórtex, en estas rayadas de pim, pam, eso lo detectan rapidísimo, y la respuesta, como he dicho, es congelación, se bloquean. Estamos a lo mejor caminando con ellos y ellos paran. Cuando tú estás bloqueado, porque ellos te exigen, es el mayor ejercicio de mindfulness que conozco. Te exigen estar en aquí, en ahora, en presente. Y si no... Y si no, es que no vamos a hablar contigo, porque entre otras cosas me estás poniendo en peligro. Porque si no estás pendiente de lo que está pasando, viene el lobo, viene el tigre... Y nos come. Que no solamente nos hablan, sino que nos enseñan. Nos enseñan. ¿Y desde dónde nos enseña un caballo? Pues yo creo que sobre todo esta... reconexión. Yo creo que nos hemos perdido un poquito de lo que somos. Yo siempre digo que somos animales humanos y ellos son animales no humanos. Y esto te hace situarte de una manera completamente distinta a como lo hacemos en la naturaleza, con un montón de animales, con perros, con toros, con todo. Partimos siempre de una idea de superioridad frente a la naturaleza. Entonces ellos te enseñan mucho sobre cohesión, sobre coordinación, y te hacen despertar esas ideas de una manera muy, muy natural. Y por eso decía al principio que la agresividad
casi es algo que es última instancia para ellos, y porque está ocurriendo algo muy gordo y necesitan entrar en defensa, es decir, claro. Si no tengo espacio para salir huyendo, que es lo que lleva mi mensaje genético, es huye y luego piensas. Claro. De hecho, un caballo sale pitando porque unas patitas de conejo suenan por el campo, y entonces dices, no, era un conejo, ahora paro. Claro, y entonces te arrolla porque tiene que salir. Tiene que salir, tiene que huir. Claro. Entonces, en ese momento, pues es donde la gente dice, es que muchas personas del caballo que lo ven de otra manera, que lo ven con dureza, no, es que me está desafiando, o sea, desde un patrón patriarcal, muy tal, pues te dicen, no, es que me está midiendo, me está desafiando, igual que se dice muchas veces con los niños, que a mí esto me hace increíble gracia. Es que con 5 años no te están midiendo, Angélica. No puede. Por suerte, yo creo que la desigualdad es al contrario de que la leemos, el grande es el que está abusando en esa situación o sea, tú tienes muchísimas más fortalezas, más conocimientos, más autoridad, y entonces dices que alguien te está desafiando. Mira, no dice mucho de ti. Sí, ¿dónde te estás poniendo tú? La verdad, sí, no dice mucho de ti. Totalmente cierto. Y el interés por el cerebro, tanto del caballo como del humano, te ha llevado a realizar un estudio comparando ambos. Que son dos mundos aparentemente que no tienen nada que ver, pero tú afirmas que tienen cierta correlación. Sí, hay muchas partes del organismo que compartimos. Nosotros antes que humanos hemos dicho que somos animales. Y luego de apellido somos mamíferos, o sea que compartimos mucha partecita con ellos. Entonces hay muchas estructuras del cerebro que van en paralelo, y luego hay diferencias, porque por ejemplo ellos tienen su adaptación, no les interesa tanto saber como un cazador donde tener una visión binocular y echar la zarpa y coger, no, a ellos lo que les interesa es detectar movimiento por si viene un peligro. Tienen que salir por patas, claro. Entonces ellos tienen una visión enorme lateral en cada ojo, luego tienen un pequeño punto de visión binocular en el frontal, y luego tienen pequeñas zonas ciegas que tanto en la parte de atrás, que por eso es la famosa cosa de ten cuidado que te puede dar una coz, no es que te pueda dar una coz, es avisa de dónde estás, porque estás invadiendo un espacio propio, y ya os he dicho que ellos el tema de espacio son muy cuidadosos, hay todo un lenguaje de respeto respecto a dónde me coloco. De hecho, un caballo lo puedes impulsar a 4 metros simplemente colocándote en lo que llamaríamos sus cuartos traseros. Te pones ahí en una diagonal y eso crea un movimiento en el caballo, porque es como las señales que ellos utilizan para decir, chicos, que nos vamos. Claro, y además estás en un punto que saben que estás, pero no te ve, por lo tanto nos vamos a recolocar para tenerte un poco pendiente. Muchas veces es pasar, pues eso, con una palabra o con una manita acariciando, decir, hola, estoy aquí. Simplemente hacerte notar, porque a ti también, cuando alguien te sorprende, estás embebido algo, das ese pequeño repullito, ese saltito, pues es un poco lo que hacen ellos. Entonces lo hacen con una pata. Claro, no tienen manos. No tienen manos. ¿Cuál es el fin de ese estudio? ¿Qué buscamos con él? O sea, ¿qué estás investigando? ¿Y a qué colectivo está dirigido? En realidad no he pensado nunca en qué colectivo está dirigido. A mí siempre mi impulso es mi curiosidad. Siempre ha sido el motor de yo necesito darme explicaciones de las cosas, de las realidades. Entonces eso ha empujado mi vida siempre y ha sido mi motivación. No sé qué haré con esto. Estoy empezando, gracias a todo lo que hablamos de medios técnicos, pues he conseguido ver un poquito con un pequeño aparato el interior del cerebro nuestro y lo que nos está produciendo, y ahora estoy trabajando con algunas personas en una adaptación para ver si conseguimos una buena lectura también de ellos a través de algo parecido a la encefalografía. Con el caballo. Con el caballito, claro. ¿Dirías que ese estudio se enfoca más hacia, digamos, el veterinario, el criador, el caballo o las personas? Pues a mí realmente lo que me interesa es el camino intermedio, es personas más caballos. No están los veterinarios, claro que tienen unos conocimientos muy profundos del cerebro, del caballo, del sistema nervioso, de un montón de cosas que yo he tenido que ir estudiando para ir entendiendo toda esta situación, pero ellos tienen grandes conocimientos. A mí la parte que más me llama la atención, por lógica, por donde provengo, es la enseñanza, y he visto además mucha similitud entre cómo enseñar a un caballo y cómo enseñar a un niño, aunque pueda escandalizar. Bueno, es la misma dulzura, ¿no? Al final, y respeto. Exacto. De hecho, haces mucho hincapié en otras conversaciones que he tenido contigo, en la doma natural, en el manejo natural del caballo, en la equitación etológica.
¿Es algo distinto a lo que solemos ver en una competición ecuestre o en un picadero? Es enormemente distinto. Uno es un patrón por más o menos cruel, y hay grados. O sea, hay desde situaciones en las que a mí me escandalizan, ves sangre en los animales porque se rozan con espuelas, claro, o con serretas, o con instrumentos que más bien parecen de tortura medieval que de uso del siglo XXI, pero ahí siguen. Pues eso es todo, se trabaja a través de doma por dominación. Y además la palabra doma. Claro, claro. Nosotros, con el peso que tiene la palabra en sí, es que duele. Sí, cada vez a mí me gusta más hablar de educación o de manejo natural. Me gusta muchísimo más que lo de doma natural. Es verdad que es la convención y es con la que nos entendemos las personas que trabajamos con esta técnica, que no es magia, es una técnica que se basa en la comunicación interespecies. Claro. No hay más vuelta de hoja. Entonces, pues hay esa parte. Y nosotros partimos, todos los que estamos dentro de la doma natural, de la comunicación con el caballo y de este respeto y de este saber que es un ser vivo pleno de derechos, que ahora en la actualidad la legislación parece que ya va entrando en materia a respetar un poquito los animales como entidades, pero fijaros, desde el 2012 es este reconocimiento del self del caballo, o sea que ha llovido ya unos 8 añitos por lo menos. Y ahí seguimos con nuestras legislaciones, claro, sobre si los perros y si no sé qué y si no sé cuántos, que es maltrato, si los animales, el maltrato, claro. O sea que se trata de escucharles y de susurrarles. Cuéntame, ¿qué es eso de un susurrador de caballos? Es una historia muy bonita. Normalmente a los susurradores no les gusta el nombre. A mí me hace gracia porque se basa en una cosa que nos ven muchas veces cerca de los caballos hablando, que muchas veces lo que estamos más bien es trabajando con el tono de la voz o para que haya ahí un estímulo más. Pero yo creo que casi más lo hacemos para nosotros, estamos casi hablándonos a nosotros mismos, que es un poco cuando hablamos al caballo, hay como ese efecto espejo de que no se sabe quién habla a quién y quién está recibiendo, quién es el emisor y quién es el receptor. Pues ese es un poco el tema. Entonces todo esto surge de voy a utilizar la palabra doma india, tanto de los indios del norte de Estados Unidos como el norte de América como el sur de América. Todas estas poblaciones han tenido unas relaciones con los caballos siempre en libertad, con unas condiciones fantásticas de entendimiento. Y entonces los cowboys practicaban más bien la doma por dominación y algunos de ellos empezaron a observar el resultado tan fiable que los indios obtenían de los caballos. Entonces empezaron a investigar y ha habido una tradición de susurradores como Tom Dorrance, como un montón de cowboys que dieron como el cambio a la parte luminosa, no a la parte oscura. Tan oscura y tan de dominio, ¿no? A caballos que educan acuden sobre todo familias. ¿Y qué problemáticas te plantean? ¿Qué inquietudes te trasladan? ¿Qué vienen buscando? Pues mira, me gusta mucho trabajar con... O sea, normalmente siempre te llegan como llegan a un psicólogo, con un paciente, como yo llamo el chivo expiatorio. Es el de la familia que está manifestando problemas o malestar. Mi niño no sé qué, o no nos entendemos la pareja. Mi adolescente, como decía Mariola, es un salvaje insostenible y todos sabemos ya que no es esa la historia. Es eso, es otra historia. Entonces me plantean esto, me plantean problemas de aprendizaje y sobre todo lo que hay es muchos temas de encaje familiar, del sistema familiar que está ahí con un no tope es la palabra, con un freno, con un freno, eso es. Y entonces, pues cuando trabajas con todo el sistema a la vez, al final pues todo el mundo se da cuenta que tu hijo lo único que está haciendo es manifestar el malestar que está rondando en todo ese sistema familiar. Y que ese adolescente, pues lo que está haciendo, en uno de los casos, por ejemplo, que hablábamos, es que los adolescentes crecen por oposición y el papá tiene que admitir pasar de ser Superman, el tipo más admirado, papá barra mamá, a pasar a ser el sparring, porque ellos lo que están haciendo realmente es crecer
por oposición. Tengo que distinguir mi personalidad de mi ídolo para yo lograr ser independiente y tener una cierta personalidad. Claro, entonces te metes ahí en una historia que tú lo terminas tomando como algo personal y no es contra ti, es para diferenciarse de ti. Entonces, si viéramos esa intención, muchas de las veces no nos enfadaríamos tanto con las actuaciones de los adolescentes. Y otra curiosidad neuropsicológica, los adolescentes en esta reestructuración que hay del neocórtex y del desarrollo cerebral, lo que ocurre es que una de las cosas maravillosas que les pasa es que todo el sistema de lectura emocional de caras, o sea, de cómo interpretamos la gestualidad de la emoción, pues resulta que lo que ocurre es que no las distinguen correctamente, empiezan a liarlas. Por ejemplo, una de las que más se lían ¿Los adolescentes? Sí. Cuando tú eres pequeño, tú vuelves la cara a papá y a mamá. Es todo cuando lo vas contrario, a son expertos en detectar el reconocimiento de las caras. Claro, tú miras a papá o a mamá para detectar si el escalón que vas a abordar es suicida, es viable. Justo. De hecho, te miran para ver si tienen que llorar cuando se han hecho daño. Sí, pero porque son el espejo, los padres son el espejo emocional. Claro, pues es al revés. En este caso lo que ocurre es que esa cara que tú estás poniendo de miedo y que le como miedo dice, pues no abordo el escalón, cuando eres adolescente te mira y lo que lee es una cara de enfado. La confunde. Entonces, en algunos talleres que he hecho, lo que terminas encontrando es que los hijos se sorprenden cuando entramos a otro nivel de que sus padres lo que sienten es miedo por su devenir, por lo que les va a ocurrir. Entonces dicen, que mi padre no está enfadado eternamente conmigo. Pues no está enfadado contigo. Lo que le pasa es que tiene un miedo a lo que te pase increíble. Y entonces cuando rompes esa barrera emocional, de repente empieza a fluir todo de una manera absolutamente diferente. Es un poco mutuo, porque los padres piensan que los hijos, los padres también piensan que los hijos están permanentemente enfadados con ellos. Que me odian, que me la tiene tomada conmigo, y no es así, es que es evolutivo. Y entonces dejas de ser la madre pesada que está esperándome a las 4 de la mañana para decir, claro, es que mi madre, la pobre, está en un sin vivir pensando que me va a pasar algo. Si bien es cierto que eso es un pensamiento muy adulto, ¿no? Sí. Pero la realidad es esa, que estás preocupado. Y luego también yo hago una recomendación santísima a los padres, es la memoria. La memoria es una cosa que manipulamos mucho. Y yo de vez en cuando les invito, en algunos tipos de ejercicios que hacemos, a que recuerden su adolescencia. Claro. Y entonces hay como una creencia ahora muy graciosa, y es que yo era más maduro que mi hijo a esta edad. O sea, los hijizamos, los hacemos más chiquitos ahora. Antes, un chico de 14 años, por Dios, yo cuando tenía 14 años. No, claro, que es que los jóvenes de ahora, siempre, eso es que es de todas las generaciones, desde Grecia y Roma, generacional, de que es que los jóvenes. Sí, una generación tiene que abrir paso a la otra, y es muy duro hacerse a un lado. Sí. Y ahí lo que hablamos que supongo que vosotros también abordaréis mucho, del tema de los apegos. Sí. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que a los adolescentes te apegas más que a un bebé. O sea, un bebé en la actualidad, como tienes que ir a trabajar, no sé qué, lo mandas a la guardia o a la escuela infantil o tal. Y de repente al adolescente no, el adolescente es que lo quieres pegado a ti, ¿no? Pero si ese chico tiene que hacer grupo, hacer vida. Y también es el aprendizaje que tienen que hacer los padres, o sea, que no solo es el aprendizaje, no solo lo tienen que hacer los adolescentes, también los padres tienen que hacer cierto aprendizaje y cierto trabajo personal. Y con lo que estás diciendo, o sea, muchas veces, o sea, cuando son pequeños, como que, entre comillas, lo hemos dado todo por ellos, nos han ocupado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y hay familias, padres o madres, que lo viven un poco como un rechazo, y la frase esta de, pero por favor, o sea, con todo lo que yo he hecho por ti, o sea, y es como que me quiero cobrar tu hijo tampoco es que te deba nada, quiero decir, el objetivo de la educación es crear un individuo independiente, adulto, o sea, y lo que hay al otro lado del camino es un adulto, es la versión, o sea, es tu hijo en adulto. Y tenemos que dejarles y eso es lo que tenemos que tener en mente. Y otra cosita que a mí me gusta siempre señalar es el tema del error. El error en nuestra sociedad, yo no sé qué prensa tan malísima tiene, cuando el error es una fuente de aprendizaje increíble. Y estamos entrando en hiperprotección por evitar el error. Claro. Si el error es la fuente de aprendizaje más grande, si el ejemplo que siempre pone todo el mundo de Edison, cuántas bombillas tuvo que hacer para hacer la gran bombilla. Pues es esto, deja a tu hijo que se despelleje un poquito las rodillas, que tampoco pasa nada. También muchas veces es por el tema de las prisas, porque cuando tienes
tienes un niño pequeño, tardas muchísimo Claro. menos si le vistes tú o le atas tú los cordones que si lo tiene que hacer él todas las mañanas antes de ir al cole. Venga, entonces al final, ya. venga. Y entonces los estamos haciendo un poco inútiles y el objetivo de la educación es que tengan la alas. autonomía, que sepan ellos. Y eso baja autoestima, además, porque yo no me siento capaz de... Sí. Y en la adolescencia el tema del error es igual. ¿Qué pasa? Pues los chicos lo que quieren ya es experimentar su libertad, conquistar su libertad, tomar sus propias decisiones. Ujú. Y tú como padre, como adulto, lo ves, a lo mejor, si es que se va a equivocar, se va a estrellar, pero es que necesita... tiene que aprender de ahí. Siempre, por supuesto, claro, lo que tienen que hacer los padres, me ha gustado lo que has dicho tú de su sparring, y es que es eso, porque se definen por oposición, tienes que estar ahí haciendo esa oposición y con esos límites. O sea, no quiere decir que, venga, libertad, pues haz lo que te dé la gana. No. Precisamente necesitan los límites para saber hasta dónde pueden llegar y constantemente te van a estar testeando, van a estar intentando llegar un poco más allá, pero tienes que estar ahí. Si no estás, Y además se desborda. tú eres el espacio seguro. Claro. Eso Tú es. eres el Va a volver. laboratorio. Y si se tú eres el equivocan y cometen laboratorio. un error, ahí en tienes casa que estar no tú pasa nada, pero en la incondicionalmente. calle puedes tener, puedes conseguir resultados más dolorosos. Sí, lo vas a aprender con sangre, que en casa a lo mejor lo haces con caricias. Entonces tenemos una familia, tenemos unos caballos. Sí. ¿Y cómo se desarrolla una sesión? Porque seguro que los oyentes están diciendo, vale, ¿y esto cómo se come? Pues mirad, para empezar es un poquito difícil de explicar, pero voy a tratar de hacerlo. Y sobre todo os invito a que entréis en mi página web, que es www.caballosqueeducan.com, con una sola E, caballos que educan. Que educan. Que ¿no? educan, todo el tirón, exacto. Ahí veréis algunas fotografías que hace un poco la idea del tipo de ejercicio que hacemos. Trabajamos mucho pie a tierra, también monta. Bueno, luego también introducimos algunos ejercicios que tienen que ver con relajación, un poquito de hipnosis, que va muy bien para profundizar en problemas y en bloqueos. Y entonces podéis ver algunos ejercicios, pues como llevar las riendas de mi vida, como hay muchas metáforas que se construyen con el caballo y que se van luego implementando para llevártelas a tu día a día. Y para qué hablar de la posición corporal. Sabemos que las emociones las manifestamos con el cuerpo. Si yo modifico el cuerpo, modifico la emoción. Personas, por ejemplo, en este caso hablo de mujeres en maltrato, el hecho simplemente de verse encima de un caballo con esa altura, estar derechas, sacar el pecho, o sea, lo que es la posición de la amazona, ya echar los hombros hacia atrás, tu estado de ánimo ya cambia. Es mucho más abierto y te empoderas. Claro, te ves ahí arriba, poderosa y abierta, Y solo ese cambio físico ya está influyendo en tus emociones. Por eso digo que es que se puede trabajar una barbaridad de cosas. Me es muy difícil explicarlo. Sí, no, por supuesto. Porque son ejercicios que diseño casi para cada persona y casi para cada sistema. Estudio un poco la situación que hay y decidimos emplear un ejercicio u otro que consiga de esta manera tan sencilla y a la vez tan profunda estos cambios. En cualquier caso, nos relajamos porque no se trata de montar a caballo, ¿verdad? No. Se monta a caballo, pero no se trata de ello. montar a caballo, no es la idea. Igual que la idea no es la enfermedad, aunque hay personas que tienen problemas que acuden, la idea no es la idea de enfermedad-sanación, que eso es la hipoterapia y para mí, por eso le llamo educación asistida por caballos, educación emocional. Caballos que educan. Ahí Alicia Torres y su pasión por la mente, por el cerebro, por la educación y por las la educación. emociones. Y hablando de la educación, si Por me supuesto. permites, Sí, Paloma, sí, claro que sí. Quiero invitar y recordar a padres y profesores que el día 5, 6, 7 de febrero se lleva... Marzo, perdón, ¿no? de marzo. Febrero ya se nos ha pasado. caduqué, se nos va un poquito el tiempo. Que una asociación de profesores a la que pertenezco, que se llama MIU, Míranos y Únete, estamos organizando el congreso de la red Interdidac dentro de la Semana Educativa de IFEMA. Y en ella va a haber multitud de ponencias y talleres que podremos escuchar con el tema central de educación de barrio. Entonces allí podremos estar en el restaurante del barrio, en el full track o en la plaza de este barrio, educación de barrio, educación de proximidad. Qué interesante. Entonces invito a todos los padres y profes que se pasen a estar con nosotros un ratito, que nos encantará. Pues muchísimas gracias, pero tampoco te vayas todavía, ¿vale? Gracias, Paloma. Gracias, Alicia.
Dos proyectos orientados a la familia con dos miradas complementarias desde puntos distintos. Quiero aprovechar que os tengo aquí para lanzar sobre la mesa un par de cuestiones y que nos aportéis de vuestros respectivos puntos de vista. En programas anteriores hemos hablado de la importancia de poner límites, pero hoy en día muchos padres se sienten culpables porque no están tiempo con los hijos. Y al final, quien educa es Internet, la Play, la Wikipedia o vaya usted a saber. ¿Cuál es el mensaje que cada una de vosotras querríais hacer llegar a esos padres preocupados? No iba a decir por hacerlo mejor, pero realmente sería hacerlo de otra forma. ¿Qué les diríamos? Yo les diría, para su tranquilidad, que dejen de exigirse a sí mismos la perfección. Claro. Y una cosa que se ha repetido muchas veces, pero que no termina de calar en las personas, una cosa que se llama tiempo de calidad. Por muy poquito tiempo que tengas, si tú el tiempo que le dedicas a tus hijos es un tiempo amoroso, un tiempo de calidad, ellos se van a sentir amados, se van a sentir entendidos y se van a sentir en otra situación. Entonces, muchas veces no dispondremos de mucho tiempo, pero hay que tratar de tener un buen tiempo, un tiempo compartido, un tiempo de juego, de caricias, de dulzura, que parece que todo esto... Yo soy una gran partidaria del slow cada día más, quizá porque soy lo que hubieran diagnosticado en la actualidad un TDAH. Encontré el ir despacio y cambió mi vida, el ir despacio. Mariola, ¿qué les decimos a los padres? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, con el tema de la exigencia, que parece que tenemos que ser las supermadres y las superfamilias y hacer mil y una cosas. Sí que es cierto que la educación y la crianza es algo que requiere tiempo, que se cocina a fuego lento y que hoy en día las condiciones sociales no es lo más idóneo para ese tipo de relación. Pero básicamente los niños y los adolescentes, aunque parezca que los adolescentes no, pero también es que necesitan dos cosas muy sencillas, que es amor, cariño, atención, bueno, que eso es una cosa solo, bueno, amor, sí. Y límites, es decir, o sea, lo que decías antes del tema de la culpa, no podemos suplir ese sentimiento de culpa a base de conceder todo tipo de... Decimos una cosa muy importante, que no es lo mismo, hay que distinguir una necesidad y un capricho. Tenemos que estar, por supuesto, para cubrir todas las necesidades de nuestros hijos, pero hay cosas que no son necesidades, que son caprichos y que no tenemos por qué darlas, no estamos obligados. Entonces, límites y mucho amor. Y a veces yo creo que nos damos lo que querríamos dar, o sea, les damos lo que querríamos darnos a nosotros mismos o lo que no hemos tenido. Y muchas veces cometemos esa equivocación pues de la compra masiva de juguetes, artefactos y demás, porque es lo que nosotros no hemos tenido. Ese es un tema que lo hemos tratado mucho en el tema de la UP, y que aparte te puede llegar a generar conflictos con familia extensa o amigos. Tú a lo mejor quieres imponer un límite, pues a mi hijo no se le dan tantos regalos o no se gasta tanto dinero tal. Y claro, ¿cómo comunicas eso? ¿Cómo lo haces sin generar un conflicto? Porque pues la abuela siempre regalos o siempre un dulce o siempre... bueno, son temas delicados, pero sí es cierto que el tema de límites es un poco tanto normas de casa como, bueno, es que no... ¿Por qué tienes, o sea, vale que tengas móvil, pero por qué tiene que ser el móvil más el de última generación y con tarifa plana de datos y conexión absoluta? También un poco cambiar el foco y mirarnos a nosotros. Luego nos quejamos mucho de nuestros hijos, pero si cambias el foco es como, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo de mi parte? A lo para mejor alimentar esto. Efectivamente. Bueno, ¿cuántas veces ocurre que tú ves, o sea, digo tú porque yo soy madre, qué chulo, cómo me gusta, se lo voy a comprar. No, perdona, me ha gustado a mí. Igual llego con toda la ilusión y tu adolescente te dice, ¿y esto? Pero es que me ha gustado, ha sido mi propio capricho que se lo coloco a él. ¿Creéis que los padres han de ir por delante en lo que exigen a sus hijos? ¿Les exigimos cosas que nosotros no practicamos? Uy, sí, yo creo que totalmente. Sí. El hijo muchas veces parece ser como... Yo siempre recuerdo esta historia. Mi papá era abogado, o sea, quiso ser abogado, no lo consiguió, entonces yo tengo que ser abogado. ¿Por lealtad? Sí, por lealtad. Y los sistemas muchas veces funcionan así. Claro. Esa constelación familiar se convierte en eso, en de repente estoy trabajando cosas que no me pertenecen y haciendo cosas que no me pertenecen por lealtad a mi tribu. Sí. Y hay que también un poco el error de que no se trata de esculpir a nuestros hijos, es decir, o sea, hay que partir del respeto absoluto. A tu hijo es otro individuo distinto, que no eres tú y no está para
digamos, vivir o cumplir lo que tú no has podido. Y es que a lo mejor tú odias no sé qué profesión y a lo mejor ese es el sueño de tu hijo. Entonces es que pues el respeto, ¿no? Y saber que tu hijo no es como una versión pequeña de ti mismo, sino que es otro individuo, otra persona distinta. Y con las profesiones ahora hay un lío porque, claro, antes le decías a tu hijo no seas poeta, o no seas eso no músico, se come, ¿no? que esto no te va a dar de vivir, tu funcionario, oposición, sé médico, sé abogado, pero estamos en un mundo de incertidumbres que vete tú a saber qué es lo que vamos a necesitar de aquí en adelante. Entonces, convertirnos en adivinos y sentenciar a nuestros hijos a que hagan lo que nosotros ignoramos que va a ocurrir y que ellos se van a tener que encargar de hacerlo, no nosotros. Es que no sabemos lo que va a venir, efectivamente. La misión de los padres no es servir de apoyo, sino hacer que ese apoyo llegue a un punto en el que no haga falta. La educación de nuestros hijos nos pone a prueba y plantear a nosotros un montón de retos a nivel personal. Gracias, Mariola, por habernos acercado el mundo de la formación para padres desde la Universidad de Padres, y os deseo el mayor de los éxitos en vuestro programa de seminarios que justo ahora mismo estáis lanzando. 1.000.000 de gracias. Pues nada, muchas gracias a ti. Alicia, hoy pie a tierra, sin riendas en la mano, pero con ellas llenas de anécdotas. Te agradezco tu presencia y sobre todo el mimo que le dedicas a cada familia y a cada proceso. Gracias. Y como no, quiero darles a ustedes mi agradecimiento a los oyentes que nos escuchan fieles, y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.